Queridas hermanas y hermanos, en una larga tradición de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, la misa crismal se celebra el Martes Santo. Lo prescrito originalmente es que esta misa se celebre el Jueves Santo en la mañana. Así lo hace el Papa en Roma, incluso así se hace en alguna diócesis de Guatemala. Aquí por razones logísticas de movilización de los sacerdotes, pues se ha adelantado y se celebra el Martes Santo. Pero la misa crismal es una misa muy importante. Como dice su nombre, es la misa en donde se bendice el crisma, en donde se bendicen los óleos que serán utilizados en la administración de los sacramentos, tanto en el bautismo como en la confirmación, en la ordenación sacerdotal, en la unción de los enfermos. Pero por otra parte, la misa crismal es también la misa en la que el obispo se reúne principal y primariamente con su presbiterio. Por eso es una misa abierta al clero y en la que fundamentalmente la mayor parte de asistentes van a ser los sacerdotes de la diócesis. A diferencia de todo el resto de misas que se celebran en el año, esta no quiere excluir a los laicos, pero sí es una misa en la que se quiere subrayar la dimensión sacerdotal y la invitación también a los sacerdotes a que renueven sus promesas, aquellas que hicieron el día de su ordenación. Las lecturas que la Iglesia establece para esta misa crismal nos invitan, por un lado, en la primera lectura del profeta Isaías, a leer texto que después el mismo Señor Jesús retoma en el Evangelio. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva. Esta idea de que es, en primer lugar, la fuerza del Espíritu la que confiere y está presente en el ministerio sacerdotal. Una fuerza que ciertamente no viene de la fortaleza humana que cada sacerdote pueda tener o podamos tener. Es algo que reconocemos y creemos que viene del Señor. En medio de situaciones complicadas que hemos tenido a nivel de la Iglesia Universal, en donde lamentablemente tenemos que reconocer y pedir perdón por fallos graves de algunos sacerdotes que han manchado su ministerio utilizándolo para abusar principalmente de personas menores de edad, algo que ha ocurrido, algo que el Papa Francisco ha lamentado, al igual que sus predecesores, pero que desgraciadamente el que haya ocurrido y el que, aunque sean pocos casos o en algunos lugares ni tan pocos, significa que la debilidad humana está, pero que por otra parte la preparación para formarse, para ser sacerdote, es importante no solo en la teología o en el estudio, sino en la formación humana y en el discernimiento sobre las posibilidades de que esa persona ejerza maduramente su ministerio. Esto hace que la unción que se hace en la ordenación es un momento cumbre, es un momento fundamental, pero es también un momento en el que es el Espíritu de Dios el que se está transmitiendo y el que está transmitiéndose a través del obispo, de la rito, de las palabras, de la unción, de la imposición de manos. Pero todo esto, ¿para qué? Aquí es de donde viene a retomarse el texto del profeta y lo que el mismo Jesús va a decirnos en el Evangelio. Somos enviados para anunciar buenas nuevas y a los pobres, a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón, a proclamar libertad, es decir, a ejercer de la lectura que hacemos hoy en la misa crismal de este texto, que en otras circunstancias se le podrían hacer otros énfasis, es el énfasis de cómo se ilumina el ministerio sacerdotal desde un texto
en el que es la unción del Espíritu y la misión que se confía la que le da sentido a la vida al sacerdote para vivir también como hermanos unidos en un presbiterio y para vivir entregados a la misión que se les confía desde la Iglesia y que tiene también que ver con la proclamación de la palabra de Dios, como el texto que acabamos de leer. La segunda lectura está tomada del Apocalipsis, el último libro de la Escritura. Gracia y paz a ustedes. Y es el mensaje que se le quiere dar también a los sacerdotes en esta misa crismal. Gracia y paz. Hay que decirlo no solo como un saludo o como un deseo, es también algo en lo que le pedimos a Dios que esa gracia y esa paz habiten en el corazón de cada uno de los sacerdotes. Algunos pasan por problemas, otros están con enfermedades. La pandemia ha golpeado y ha golpeado a todos, en laicos, pero sin duda tenemos que reconocer que también ha golpeado a hermanos sacerdotes. Y esto nos invita entonces a que leamos gracia y paz de parte de Jesucristo, porque es desde el Señor Jesús, desde donde se nos confía el ministerio. Gracia y paz de Jesucristo, el testigo fiel. Y esa palabra de testigo fiel que usa el autor de Apocalipsis es también un compromiso que se le pide a los que están como sacerdotes concelebrando en la misa crismal, que esa fidelidad del Señor se replique en la fidelidad a su ministerio por parte de los sacerdotes. El testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, nos va a decir también, y es en la resurrección del Señor el que primero surge, el que primero alcanza esta resurrección, quien va a encabezar el llamado para que vivamos y vivamos buscando hacer de nuestra vida una vida de entrega hasta el final. El Evangelio es el de San Lucas y es cabalmente la escena en Nazaret, en donde es Jesús quien abre y lee este mismo pasaje que había sido mencionado en la primera lectura. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y Jesús, al concluir la lectura, al entregar el pergamino, al enrollar el volumen, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Es, diciéndonos Jesús, es en mí en donde se cumple aquello que el profeta anunció. Y es en mí no porque yo lo diga o porque yo me lo crea, sino porque Jesús ha sido enviado al mundo por su Padre Dios y ha sido enviado para que esta palabra de bendición, de liberación del Espíritu está sobre mí y nadie lo puede decir con mayor autoridad que Jesús, porque el Espíritu es que procede del Padre y del Hijo, como decimos en el credo, y ha sido ungido para llevar la buena nueva, para anunciar liberación, para dar libertad, para proclamar año de gracia. Todo esto nos conduce entonces a que esta misa crismal sea una misa en la que encontremos la entrega de los sacerdotes, el perdón de los sacerdotes, el renovar compromisos, el regresar desde lecturas que podemos hacer y que se hicieron en domingos pasados, desde sacerdotes cuya tentación pueda tener que ver más con el hijo pródigo, otros con el hijo mayor. Somos pecadores y desde el pecado hemos sido llamados al ministerio y a la renovación en el ministerio para servicio de nuestros hermanos en la iglesia.